El solitario CEO millonario se sentó solo en la cafetería hasta que una niña se acercó y le dijo: «Está bien, señor». La cafetería estaba tranquila en una esquina apacible anidada entre edificios de ladrillo desgastado y floristerías con letreros descoloridos. La lluvia de la noche anterior aún se aferraba al toldo goteando lentamente sobre la acera. Dentro el aire era cálido con el aroma a café tostado y azúcar, y las conversaciones amortiguadas llenaban el espacio. Rowan Thorne se sentó solo junto a la ventana, con un espresso enfriándose e intacto a su lado. La fina capa en su superficie indicaba cuánto tiempo llevaba allí. Miró a través del cristal sin fijarse en nada en particular, su reflejo apenas visible. Un traje impecable, cuello almidonado, y ojos que revelaban noches de insomnio perfecto por fuera, vacío por dentro. 2 días antes había enterrado a su madre, la última persona que le preguntó: «¿Eres feliz?». Ella era la única que lo veía sin expectativas. En el funeral le habían dicho: «Ella estaría orgullosa de ti», como si eso fuera lo importante. Como si el orgullo pudiera reemplazar la voz que ahora echaba de menos más de lo que podía soportar. La puerta de la cafetería se abrió con un suave tintineo. La mirada de Rowan se dirigió hacia el sonido más por reflejo que por interés. Un grupo de estudiantes universitarios entró riendo. El barista los saludó con la mano y, como siempre, la atención de la sala se desvió, aunque brevemente, hacia él. Algunos lo reconocieron: Rowan Thorne, CEO multimillonario, el genio de la tecnología detrás de Thorne Medical. Los susurros lo siguieron. Miradas furtivas, admiración mezclada con distancia, pero nada de eso significaba algo para él. Volvió a mirar la taza tratando de mantener los pies en la tierra. 10 minutos más, se dijo. Era demasiado temprano para ir a casa, demasiado tarde para volver al trabajo, y el silencio en su ático era ensordecedor. Entonces, escuchó pasos suaves, pequeños e irregulares. Levantó la vista. Una niña, tal vez de 3 años, estaba de pie junto a su mesa. Llevaba un vestido rosa que revoloteaba alrededor de sus rodillas, con una mano sosteniendo una galleta a medio comer. Sus rizos rubios estaban ligeramente desordenados y su rostro redondo enmarcado por la inocencia. Grandes ojos gris azulados parpadearon hacia él. Ella no sonrió ni se encogió. Simplemente inclinó la cabeza y preguntó con voz clara y tranquila: «¿Está bien, señor?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Nadie se lo había preguntado, no de verdad, en semanas, meses quizás. Las palabras cayeron como un guijarro suave en el agua quieta de su dolor, enviando ondas que no esperaba. Parpadeó y, por primera vez en semanas, un pequeño sonido se le escapó, parte risa, parte suspiro. Ella lo miró ahora seria. «No se ve bien», añadió en voz baja, como si compartiera algo solo para él. «Mi mamá dice que cuando la gente no habla está triste por dentro». Rowan se aclaró la garganta. Su mamá parece muy sabia. «Ella hace galletas», dijo la niña con naturalidad. «Las galletas ayudan con todo». Eso casi lo hizo reír de nuevo. Asintió. «Lo recordaré». Desde el otro lado de la cafetería, una voz llamó ligera y ligeramente ansiosa: «Mila, cariño, ven aquí». La niña Mila se giró, pero antes de irse volvió a mirarlo. Su frente se arrugó con preocupación. «Debería comer una galleta, señor. Ayudará». Y luego se fue volviendo a brincos hacia su madre, quien se agachó para susurrarle algo antes de mirar a Rowan. Era joven, de 20 y tantos, rubia como su hija, con una elegancia cansada. Le dio una sonrisa de disculpa suave e insegura. Asintió levemente para indicar que estaba bien. Ella se giró de nuevo hacia el mostrador con la mano apoyada en el hombro de Mila. El ruido de la cafetería se reanudó, tazas tintineando, conversaciones en voz baja. Pero algo había cambiado. Rowan miró su espresso, luego la silla vacía frente a él. Antes había sido solo otro asiento. Ahora guardaba un rastro de algo más, algo cálido. Esa niña no tenía idea de quién era él, sin títulos, sin reputación. Vio a un hombre solo,
y le hizo la única pregunta que no había oído en demasiado tiempo. «Está bien, señor». Las palabras resonaron suavemente en su mente. Rowan exhaló. No el suspiro de un CEO calculando su próximo movimiento, sino el de un hombre recordando algo que había perdido. Volvió a mirar la ventana. La calle exterior parecía igual pero no tan gris. Sus labios se curvaron no por completo, solo un atisbo, pero fue real. La primera sonrisa en semanas, y por razones que aún no comprendía se mantuvo. En el momento en que Mila regresó a su asiento, Ara Quinn se acercó apresuradamente, claramente alterada. Su cabello rubio estaba recogido con una pinza, su delantal ligeramente empolvado con harina, evidencia de una larga mañana en el mostrador. Se agachó junto a su hija, le susurró algo suavemente, luego se levantó para mirar a Rowan. «Lo siento mucho», dijo rápidamente. «Ella no suele hablar con extraños». Rowan levantó la vista. Su rostro era indescifrable, pero su voz sonó firme. «Está bien». Ara dudó. Se movió ligeramente, insegura de si debía decir más o marcharse. Él tenía el aire de alguien importante, su traje, su tranquila compostura, la sutil forma en que otros en la cafetería lo notaban sin decir una palabra. Pero fue el peso detrás de sus ojos lo que la tomó por sorpresa, no poder, no confianza, sino tristeza. Ella le dio un asentimiento cortés y se dio la vuelta. La mirada de Rowan la siguió. No solo la niña que le había hablado como nadie en años, sino la mujer que vino después de ella, que no ofrecía encanto ni reconocimiento, ni intento de impresionar, solo honestidad y una gracia tranquila y nerviosa. De vuelta en su mesa, Mila hablaba animadamente, mostrándole a Ara un dibujo que había hecho antes. Rowan no podía oír las palabras, pero el tono era claro. Algo sobre pasteles con forma de animales, un gato detrás de la tienda y un sueño que involucraba un malvavisco. La clase de alegría infantil que se sentía intocada por el mundo. Mila volvió a mirar a Rowan y dijo algo. Ara se sonrojó levemente y la hizo callar. Fuera lo que fuese, él no pudo evitar sonreír un poco. Entonces sucedió algo inesperado. Mientras Ara pasaba por detrás del mostrador, aminoró el paso cerca de un pequeño estante escondido detrás de la caja registradora. Metió la mano en un frasco de cristal que no parecía estar destinado a la exhibición. De él sacó una pequeña galleta redonda ligeramente irregular envuelta sencillamente. La colocó en un platito de cerámica, dudó y luego la llevó a la mesa de Rowan. Sin ceremonias dejó el plato frente a él. «Esta ayuda cuando uno está triste», dijo Ara suavemente. «Puede que tenga razón. A mí me funciona a veces». Y con eso se dio la vuelta y se fue. Rowan miró el plato. Era una galleta humilde, casera, imperfecta en los bordes. Olía suavemente a canela y vainilla, probablemente una de las hechas para niños. Menos azúcar, suave por dentro, horneada sin mucho esmero. Pero para Rowan no era solo una galleta. No era un regalo por su título ni una cortesía de negocios. No era una obligación envuelta en azúcar. Era bondad ofrecida llanamente, con dulzura, sin ataduras. Miró de nuevo a través de la cafetería. Ara estaba ocupada ahora rellenando frascos, fingiendo no notarlo. Mila garabateaba algo en una servilleta con un crayón rosa a la lengua, asomando por la concentración. Rowan no comió la galleta de inmediato. Simplemente sostuvo el plato, dejando que el calor de la cerámica se extendiera por sus dedos. No fue solo la galleta lo que lo reconfortó. Fue el hecho de que alguien por una vez había pensado en lo que él podría necesitar, no en lo que él podía ofrecer. Nadie había hecho eso desde su madre. Ni los asesores que le habían dado la mano en el funeral. Ni los amigos que enviaron mensajes de texto pensando en ti, sin seguimiento. Todos a su alrededor asumieron que él seguiría adelante invulnerable. Pero esta mujer, Ara, se había acercado y había puesto una galleta frente a él porque su hija dijo que ayudaba. Porque quizás ella
Sabía lo que significaba llevar más de lo que se podía expresar. Su mirada se desvió una vez más hacia ella. Quizás vio algo real en mí, no al CEO solo a mí. La idea no lo inquietó. No resquebrajó su compostura, lo reconfortó, y por primera vez en semanas no se sintió tan invisible. Rowan Thorne regresó a la cafetería a la mañana siguiente, y la siguiente y la siguiente. Nunca dijo mucho, solo entraba, pedía el mismo café negro y se sentaba en la misma mesa de la esquina. Lo suficientemente cerca para oír la voz alegre de Mila resonar en la sala, pero lo suficientemente lejos para pasar desapercibido para la mayoría. Pero no para Mila. Cada día la niña lo saludaba con la mano como si fueran viejos amigos. A veces le traía dibujos a crayón de gatos estrellas o soles sonrientes, siempre firmados para el señor hombre del café. Rowan nunca la corrigió. Guardaba cada dibujo discretamente doblado en su cartera, como si importaran más que las tarjetas de presentación que entregaba a diario. Al principio Ara se mantuvo educadamente distante. Era amable, no fría, y lo trataba igual que a cualquier otro cliente. Pero con el tiempo, ella empezó a notar las pequeñas cosas, como cuando Rowan suavemente movía una silla de cliente para despejarle el camino cuando ella hacía malabarismos con platos calientes y Mila tiraba de su delantal. Él nunca decía nada, no buscaba crédito, solo le abría espacio en silencio. Y Ara comenzó a ver no solo a un hombre con un traje elegante, sino a alguien que notaba más de lo que dejaba ver. En un jueves lluvioso, la cafetería estaba más tranquila de lo habitual. Nubes grises bajas las calles resbaladizas por la neblina. Ara estaba en la parte de atrás, terminando un pedido de pastel. Mila jugaba en el porche de piedra de la entrada, girando bajo luces de hadas con su vestido rosa. Entonces llegó el sonido, un golpe suave, un grito asustado. Rowan ya estaba de pie. En unos pocos pasos rápidos estaba afuera. Mila se sentó en la piedra mojada con las palmas raspadas, su vestido salpicado de tierra. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Rowan se arrodilló a su lado sin decir palabra. Sacó un pañuelo blanco de su abrigo y le limpió suavemente las manos. Sus movimientos eran tranquilos, cuidadosos. Luego de su cartera sacó una pequeña pegatina metálica dorada con forma de estrella. La extendió. «Solo los niños más valientes reciben esto», dijo en voz baja. «Llorar está bien, pero los valientes siempre se levantan». Mila sorbió, lo miró con ojos solemnes y asintió. Tomó la pegatina y luego lo abrazó fuertemente por el cuello. Fue entonces cuando Ara salió. Se detuvo en la puerta, caja de pastel en mano, con los ojos fijos en el hombre que sostenía a su hija, como si fuera algo frágil e importante. Rowan no la notó al principio. Su atención estaba toda en Mila, y cuando levantó la vista, sus ojos, normalmente protegidos, contenían algo tácito, algo tierno. De vuelta dentro, Rowan regresó a su mesa. Unos minutos más tarde, Ara se acercó con una taza de chocolate caliente y la dejó frente a él. No dijo nada, pero junto a la taza colocó un pequeño paquetito de tela. Dentro, una única galleta casera irregular, tibia, fragante. Debajo había una nota escrita a mano. Mila dice: «Eres parte de nuestro club de amigos amables. Ahora empezamos con galletas». Debajo había un pequeño dibujo torcido, Mila, en su vestido rosa, Ara, con su cabello rubio, y un hombre alto con una estrella dorada en el pecho y una taza de café en la mano. Rowan lo miró más tiempo del que pretendía. Luego, por primera vez en años, algo cercano a una sonrisa se asomó a sus labios, no la sonrisa ensayada de las reuniones, sino algo más tranquilo, real. Deslizó la nota en su cartera justo al lado de los otros dibujos de Mila. Esa noche la ciudad brillaba bajo el ático de Rowan, pero dentro todo se sentía inmóvil, vacío. Caminó por el tranquilo espacio pasando muebles relucientes y arte intocado. El silencio, una vez su refugio, ahora pesaba más que nunca. En su estudio abrió un cajón. Un Rolex gemelos, un tarjetero de titanio, todo brillaba bajo una luz suave, pero su mano los pasó de largo.
En cambio, buscó el paquete de papel, el dibujo, la nota. Los sostuvo en sus palmas, los codos apoyados en el escritorio, la cabeza inclinada, la respiración superficial, y entonces un pensamiento silencioso se deslizó por la quietud. Cómo un vestido rosa y una galleta hicieron más que cualquier sala de juntas. El clima se había vuelto más fresco. Las hojas de principios de otoño susurraban a lo largo de los alféizares de la cafetería, y la luz del sol se colaba ahora más suave, más tierna, como todo en el mundo de Rowan desde que Mila y Ara aparecieron. Para entonces, la presencia de Rowan se había convertido en parte del ritmo tranquilo de la cafetería, nunca ruidoso, nunca disruptivo, solo constante. A veces llegaba temprano por la mañana encontrando a Ara mientras abría las persianas, aún frotándose los ojos para quitarse el sueño. Otras veces era a última hora de la tarde cuando Mila coloreaba servilletas y tenía harina en la manga. Pero siempre Rowan elegía la mesa más cercana al mostrador, siempre frente a ellas. Una mañana, mientras esperaba su café, Rowan finalmente habló no a Mila, sino a Ara, quien estaba limpiando el mostrador. «Mi madre solía hacerme una pregunta», dijo en voz baja. «Incluso después de convertirme en CEO, ella seguía preguntando, ¿eres feliz?». Ara levantó la vista con las manos deteniéndose en el paño. A ella no le importaba el precio de las acciones, nunca preguntó por los números de la empresa, solo por esa única cosa. Hubo una pausa. La mano de Rowan jugueteó con un sobre de azúcar que nunca abrió. El dolor en su voz no necesitaba más explicación. Ara no se apresuró a responder. Simplemente asintió. De alguna manera eso fue suficiente. Días después la conversación se profundizó. Una tarde estaban cerrando juntos. Mila se había quedado dormida en el rincón con un libro de cuentos apoyado en su pecho. La radio tocaba algo lento y jazzístico de fondo. Ara miró a su hija, luego a Rowan. Su voz surgió espontáneamente. «Casi la doy en adopción», dijo. Rowan se giró ligeramente escuchando. «No para siempre», aclaró Ara. «Solo por un tiempo. Cuando descubrí que estaba embarazada, mi prometido dijo que no estaba listo. Se fue. Yo tenía 23 años, estaba sin dinero trabajando turnos dobles». Rowan no habló, solo escuchó. Seguía pensando que quizás Mila merecía más. 2 padres, estabilidad, alguien mejor que yo. Pero en el momento en que la vi, supe que podía renunciar a todo menos a ella. Su voz no tembló, pero sus ojos brillaron. Miró a Mila, luego de nuevo a Rowan. «No lo odio», añadió. «Solo odio que ella nunca sabrá lo que es tener 2 padres que se quedaron». «No es pesado, solo real», dijo Rowan finalmente. «Ella tiene más que la mayoría. Te tiene a ti». Ara encontró su mirada. Algo pasó entre ellos tácito pero entendido. Más tarde, esa semana sucedió. Era un viernes por la tarde. La cafetería zumbaba de clientes tazas, tintineando la máquina de espresso, siseando. Un grupo de clientes bien vestidos había llegado, ruidosos, con aire de superioridad. Aparentemente, una fiesta de cumpleaños. Ara se mantuvo tranquila, compuesta, hasta que uno de ellos se burló. ¿Esto es una guardería o una panadería? Lo suficientemente alto para que otros lo oyeran. La sonrisa de Ara flaqueó. Momentos después desapareció en la parte de atrás. Rowan, de pie junto a la caja registradora, lo notó. Sin dudarlo, la siguió. Se deslizó por la puerta del personal y la encontró en el tenue pasillo junto al armario de suministros, sentada en un cajón volcado. Tenía la cabeza gacha, las manos secándose los ojos rápidamente. Levantó la vista sorprendida de verlo. Él no habló solo, agarró una botella de agua de un cajón cercano y la puso a su lado. Luego suavemente metió la mano en el bolsillo de su abrigo y le entregó una servilleta limpia. Ara tomó ambos. Sus ojos estaban cansados, enrojecidos, pero agradecidos. Rowan se sentó frente a ella con las rodillas encogidas, los brazos flojamente apoyados sobre ellas.
Por un momento simplemente se sentaron en silencio respirando el mismo aire. Finalmente Rowan habló. «No tienes que ser fuerte todo el tiempo», dijo en voz baja. «No aquí. No conmigo». Ara no respondió. No necesitaba hacerlo. En aquel pasillo estrecho bajo el zumbido de la luz fluorescente y el aroma a canela y pozos de café, algo se suavizó entre ellos. Eran dos personas formadas por el dolor por responsabilidades demasiado grandes y demasiado pronto por personas que se fueron. Pero aquí, solo por un momento, no lo estaban llevando solos. Y quizás, solo quizás, ese fue el comienzo de algo curativo. El cambio fue lento, tan sutil de hecho, que Ara casi no lo notó. Pero las señales estaban allí como suaves ondas en la superficie del agua quieta. Una mañana lluviosa, ella llegó a la cafetería empapada hasta las mangas, solo para encontrar un paraguas verde oscuro apoyado junto a la puerta trasera. No había nota ni mensaje, solo un gesto silencioso. Miró el asiento habitual de Rowan a través de la ventana. Él ya estaba allí, sorbiendo su espresso con la vista puesta en la lluvia. Otra vez lo sorprendió, comprando una de las galletas favoritas de Mila del expositor, un remolino de jengibre y miel que la niña rara vez pedía por su nombre, pero que siempre le alegraba ver. Nadie se lo había dicho. Nadie necesitaba hacerlo. Pequeñas cosas, silenciosas, atentas de una manera que nada tenía que ver con la riqueza o el encanto. Para alguien como Rowan Thorne, CEO multimillonario, un hombre que una vez operó con cálculos precisos y un cuidadoso desapego, estos gestos no eran solo amables. Eran profundamente personales, intencionales, y ella lo sintió. Todo ello. Ahora había momentos en que sus miradas se encontraban a través de la sala y ella sentía que algo se agitaba en su pecho que no se había permitido sentir en años. Una especie de calidez nerviosa, un aleteo que intentaba ignorar. Pero Mila, en toda su inocente sabiduría, nunca ignoraba nada. Sucedió una tarde de jueves. La cafetería había estado ocupada toda la mañana y Ara estaba a mitad de un turno doble. Mila, acurrucada en su asiento de la esquina con una manta y libros de cuentos, había estado inusualmente callada. Ara lo había achacado a una siesta saltada, pero a media tarde, las mejillas de su hija se enrojecieron con un rosa que no era de juego. Estaba ardiendo. «Mila», susurró Ara arrodillándose a su lado y apartándole el flequillo húmedo. La niña gimió y se acurrucó en el pecho de su madre. Su piel estaba caliente. «Oh, no». Miró alrededor de la cafetería. Nadie más en el turno podía irse. El dueño no regresaría hasta la noche. El pánico empezó a crecer en su pecho. Necesitaba llevar a Mila a urgencias, pero no podía dejar la cafetería desatendida. Rowan se levantó de su mesa. Su mirada ya había encontrado la de ella antes de que pudiera preguntar. «Yo te llevo», dijo sin dudarlo. Ara parecía dividida. «No tienes por qué hacerlo. Quiero hacerlo», dijo suavemente. «Déjame llevarte». Unos minutos más tarde estaban en su coche elegante silencioso, con el aroma a cuero y pino llenando el aire. Ara acunó a Mila en el asiento trasero, susurrándole suavemente tratando de calmarla. Rowan conducía con una mano firme en el volante, mirando el espejo retrovisor cada pocos segundos. A mitad del trayecto, Mila se movió. Parpadeó somnolienta al reflejo de Rowan y balbuceó: «Eres mi adulto favorito». Los ojos de Rowan se abrieron brevemente en el espejo, su boca se abrió solo un poco como si no estuviera seguro de cómo responder. Ara, sosteniendo a Mila cerca, sintió que algo se agitaba en su pecho. Él no se rió, no se desvió, en cambio su voz se suavizó. «Ese es un título bastante importante, Mila». La niña asintió adormilada. «Das galletas y estrellas y ayudas a mi mami». Ara parpadeó con fuerza, tratando de evitar que las lágrimas se escaparan.
Miró a Rowan, su perfil iluminado por el sol de la tarde que atravesaba el parabrisas. Él no estaba pulido en ese momento. No era el ejecutivo impecable, solo un hombre con manos cuidadosas, instintos suaves y un corazón que había aprendido a ser tierno de nuevo. Ella lo vio no como el CEO de una empresa, sino como un hombre que había recordado la galleta exacta que le gustaba a su hija, que guardaba pegatinas de estrellas en su cartera, que ofrecía paraguas y silencio en lugar de flores y cumplidos. Se le cortó la respiración. Había pasado tanto tiempo creyendo que el amor venía envuelto en grandes gestos o grandes promesas, pero aquí estaba tranquilo, tácito, reposando en el espacio entre pequeñas amabilidades y las declaraciones somnolientas de Mila. Y en ese coche con la ciudad difuminándose por las ventanas y su hija acurrucada a salvo a su lado, Ara se dio cuenta de que ya no le temía a Rowan Thorne. Empezaba a enamorarse. La paz que habían encontrado tranquila, frágil y floreciendo, se hizo añicos en una sola tarde. Comenzó con una carta. Un grueso sobre se deslizó por debajo de la puerta del apartamento de Ara con el logotipo de un bufete de abogados. Dentro había una petición formal de custodia y un nombre que ella esperaba no volver a ver: Callum Price. Se le revolvió el estómago. No había tenido noticias de él desde que se fue meses antes de que Mila naciera. El mismo hombre que una vez le susurró para siempre y desapareció cuando el para siempre se volvió inconveniente. Ahora, años después, había regresado, no con arrepentimiento, no con una disculpa, sino con frías amenazas envueltas en lenguaje legal. Quería la custodia compartida o la custodia total si ella no cumplía. Con la petición llegó una nota escrita con tinta rápida y cruel. Acepta el acuerdo. Márchate o te veré en los tribunales. Ara se sentó a la mesa de la cocina, los papeles temblándole en las manos. Mila dormía la siesta en la habitación contigua, segura en un mundo de mantas rosas y cuentos para dormir, ajena a la amenaza que se cernía justo al otro lado de esa puerta. Ara no durmió esa noche. El miedo le oprimía el pecho como un peso que no podía levantar. Pero no le dijo nada a Rowan, ni ese día, ni el siguiente. Él ya había hecho demasiado. Tenía una reputación que proteger, un negocio que dirigir y una vida de expectativas que ella no podía cargar. Así que sonrió. Trabajó. Dejó que Mila diera vueltas con sus zapatillas brillantes y hablara de sus dibujos, fingiendo que la tierra no se había abierto bajo sus pies. Pero Rowan lo notó. Vio la diferencia en su postura, la tensión en su risa. Observó cómo sus manos temblaban al servir café. Sus ojos ya no se levantaban cuando alguien decía su nombre. No preguntó. No al principio. Luego, una tarde, pasando por el parque infantil cerca de la cafetería, la vio sola en un banco con la cara entre las manos. Sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. Ella pensó que nadie la estaba mirando. Rowan se quedó un momento, luego se acercó. Pasos tranquilos, sin alardes. Se sentó a su lado ofreciéndole un pañuelo y una botella de agua. Ara levantó la vista sorprendida. Su rímel se había corrido y sus ojos estaban rojos. «Estoy bien», dijo ella automáticamente. Rowan no se inmutó. No habló, solo se sentó a su lado sólido y silencioso. «No tienes por qué estarlo», dijo suavemente. Ella no pudo responder. En cambio, se aferró al agua parpadeando para ahuyentar las lágrimas y dejó que el silencio dijera lo que ella no podía. «Tengo miedo. Estoy cansada. No sé qué hacer». Esa noche Rowan hizo una llamada. A la mañana siguiente una mujer tocó el timbre de la puerta de Ara. Traje elegante, sonrisa tranquila. «Soy abogada de familia», dijo. «Estoy aquí en nombre de alguien que cree en usted. No debe nada». Ara miró fijamente con los papeles aún apretados en su mano. No preguntó quién la había enviado. Ya lo sabía. Esa tarde encontró a Rowan en la cafetería. La misma mesa de la esquina, la misma concentración silenciosa. Se acercó con una magdalena que había querido darle antes. «Tú hiciste esto»,
dijo. Él levantó la vista encontrando su mirada. «Solo te di una espada mejor», respondió. «Tú seguirás siendo quien la empuñe». «No quería molestarte», dijo ella. «No lo hiciste». Su voz era firme. «Pero no estás luchando sola». Ella dudó, el peso del miedo aún se aferraba a ella. «Tengo miedo». Él asintió levemente, sus ojos nunca abandonaron los de ella. «Tú la proteges a ella», dijo. «Déjame protegerte a ti, aunque sea un poco». No hubo una gran promesa ni un juramento dramático, solo eso, una oferta silenciosa de seguridad, de estar a su lado, no para liderar, no para arreglar, sino para quedarse. Y en ese momento, algo sólido se formó entre ellos. No obligación, no rescate, sino confianza. Y por primera vez en mucho tiempo, Ara sintió lo que significaba tener a alguien en su esquina. No porque tuvieran que hacerlo, sino porque eligieron hacerlo. Porque para Rowan, ella no era un problema que resolver o una distracción del éxito. Era una mujer digna de estar a su lado. La verdad llegó en silencio, pero no pasó desapercibida. Ara siempre había sido perceptiva incluso cuando estaba cansada, incluso cuando su vida se sentía cosida con café nanas y la fuerza tranquila de una madre que se negaba a derrumbarse. Notó el momento primero la abogada, que llegó justo cuando ella estaba a punto de ceder. La forma en que la mujer habló, no como alguien contratado por casualidad, sino como alguien que cumplía una promesa silenciosa, y luego la pieza final, una nota escondida en el bolsillo del abrigo de Mila después de una visita rápida a la librería con Rowan. La letra era suya, el mensaje simple: para la niña más valiente que conozco y la mujer más fuerte. Sin nombre, sin firma. Pero Ara no necesitaba ninguna. A la mañana siguiente, lo encontró en la cafetería sentado junto a la ventana con un libro abierto pero sin leer. Se acercó y colocó una pequeña bolsa de papel junto a su taza. «Manzana y canela todavía caliente», dijo con voz firme pero directa. Rowan levantó la vista. Un atisbo de sonrisa apareció hasta que captó la seriedad en sus ojos. Cerró el libro. «Tú me ayudaste», dijo. «La abogada la carta esa nota». Él no lo negó. «¿Por qué no me lo dijiste?» Rowan encontró su mirada. «Porque no quería que pareciera que estaba interviniendo para arreglar algo que ya podías manejar. Y puedes. Lo hiciste». «Entonces, ¿por qué?», preguntó de nuevo, más suave ahora. Hizo una pausa, luego en voz baja. «No es caridad. Me preocupo no solo por Mila, sino por ti». Se le cortó la respiración. Sin flores, sin grandes gestos, solo palabras firmes, sin miedo. Ella no habló, no de inmediato. Sus dedos juguetearon con su manga. Luego lentamente se sentó frente a él y extendió la mano. Sus dedos rozaron sus nudillos. Un toque ligero y deliberado. Era la primera vez que lo tocaba sin Mila entre ellos. La primera vez que significaba algo más. Rowan giró la palma sosteniendo suavemente su mano a cambio. Esa tarde él se ofreció a llevarlas a caminar. El aire estaba fresco. Las hojas de otoño crujían bajo sus pies mientras paseaban por calles tranquilas. Mila sostuvo la mano de Rowan señalando calabazas y riéndose de las ardillas que pasaban corriendo. Para cuando regresaron cerca de la cafetería, Mila estaba casi dormida. Rowan la levantó con facilidad, sus brazos flácidos, mientras ella acurrucaba su cabeza en su hombro. Ara caminó a su lado sin decir nada. Había algo en la forma en que él cargaba a su hija sin esfuerzo, seguro, como si nunca hubiera sido una pregunta, como si siempre le hubiera pertenecido. Las farolas se encendieron proyectando un suave resplandor ámbar. Rowan ajustó su abrigo para cubrir mejor a Mila, su mano libre rozando la de Ara mientras caminaban. Entonces Ara se detuvo. Él se volvió hacia ella con las cejas levantadas. «¿Estás bien?» Ella asintió. Sus ojos brillaron. «Solía pensar», comenzó con voz temblorosa, «que nunca sería el hogar de nadie, que no era lo suficientemente suave o completa como para que nadie se quedara».
Él no respondió. Solo la miró. Realmente la miró. Ella miró de su rostro al niño dormido en sus brazos. Entonces, tan suavemente, que apenas rompió el silencio, susurró: «Pero quizás tú sí lo eres». Se quedaron allí un largo momento. 3 figuras silenciosas bajo la farola, una dormida, una recordando otra, empezando a creer. A veces, el amor no se anuncia con truenos. A veces, simplemente, se queda. El día de la gran inauguración llegó bajo un suave cielo otoñal. La luz del sol se filtraba a través de las hojas ámbar que bordeaban la acera frente a la nueva biblioteca pública. Pero este no era solo otro proyecto corporativo. No para Rowan. No esta vez. La biblioteca se alzaba en el corazón del barrio, su diseño moderno suavizado por cálidos acentos de madera, acogedores rincones de lectura y estanterías ya llenas de libros donados. Cerca de la entrada una placa brillaba, un lugar para empezar de nuevo, patrocinado por la Fundación Thor Medical. Familias reunidas, niños, riendo, vecinos, charlando. Pocos se dieron cuenta de que el hombre detrás de todo había estado una vez sentado solo en una cafetería cercana, desapercibido. Rowan estaba cerca del frente ajustándose las mangas, mientras un funcionario local terminaba un breve discurso. Desde el borde del escenario, Ara observaba con una mano apoyada en el hombro de Mila. La niña llevaba su vestido rosa favorito, girando en el mismo sitio mientras esperaba. Cuando los aplausos se desvanecieron, Rowan se acercó al micrófono. Su voz era tranquila, firme, pero algo en sus ojos se había suavizado. Construí este lugar con la esperanza de que nadie se sintiera solo entre estas paredes, que cualquiera, sin importar su historia, pudiera encontrar consuelo, alegría o incluso solo un momento de paz aquí. Miró a la multitud, luego a Mila. A veces quienes nos muestran cómo reconstruir no son quienes esperamos. Hizo un gesto suavemente. Los ojos de Mila se iluminaron y ella corrió por el escenario hacia él. Rowan se arrodilló y sacó algo del bolsillo de su abrigo, una pulsera cuentas de color rosa pálido con un dije de corazón plateado. Se la abrochó alrededor de su pequeña muñeca. «Esto», dijo suavemente, «es una promesa de que siempre me tendrás. Incluso cuando las cosas den miedo o sean confusas, incluso cuando sientas que nadie te ve, yo sí lo haré». Mila sonrió radiante y le besó la mejilla. La multitud sonrió y rió suavemente. Entonces Rowan se volvió hacia Ara. Ella no se había movido. Tenía la mano sobre la boca, los ojos brillando de emoción. Él se acercó a ella. «Entraste en mi vida en silencio», dijo con voz baja y profunda, «pero te quedaste ruidosamente. No porque te lo pedí, no por quien soy. Te quedaste porque te importó, porque viste a alguien que nadie más veía». Extendió la mano hacia las suyas. «¿Quieres caminar el resto de esto conmigo?». No hubo vacilación ni duda, solo un asentimiento silencioso y luego lágrimas. Ella lo abrazó y él la estrechó con cuidado de no molestar a la niña ahora dormida contra su hombro. Los aplausos se extendieron por la multitud, pero ninguno de ellos pareció oírlo. Más tarde, después de que los discursos y las sonrisas se desvanecieran, Rowan se volvió hacia ella y simplemente dijo: «Vamos a casa». No al ático, no a su viejo mundo, sino de vuelta a la cafetería, de vuelta a donde todo comenzó. El cielo de la tarde se había vuelto azul oscuro, mientras los tres paseaban por la acera. Mila, descansando cómodamente en los brazos de Rowan, Ara, caminando cerca de él. Llegaron al conocido escaparate, las luces brillando cálidamente a través de la ventana, tal como lo habían hecho aquel primer día. Un pequeño cartel escrito a mano colgaba en la puerta. Tinta roja alegre sobre cartulina color crema. La letra de Ara. Hogar no es un lugar, son las personas que se quedan. Y esta vez, ninguno de ellos se iba solo. Si esta historia te conmovió, si te recordó que incluso los más fuertes necesitan que alguien los vea de verdad, entonces ya eres parte de la familia de historias que mueven el alma.
No olvides suscribirte y hacer clic en el botón de apoyo para el canal. Cada clic nos ayuda a dar vida a más historias de amor tranquilo, curación real y segundas oportunidades. Porque a veces todo lo que se necesita es una niña pequeña con un vestido rosa para recordarnos lo que realmente importa. Gracias por ver. Nos vemos en la próxima historia.